La semana pasada, los políticos de los Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que prohibirá a los funcionarios del gobierno tener acciones, criptomonedas y otros activos, consecuencia de todo el trading con información privilegiada que se ha producido últimamente. Este proyecto de ley es bastante oportuno dado que parece que estamos a punto de sufrir una recesión mundial. También es un poco hipócrita ya que el político que aparentemente presentó el proyecto de ley es famoso por hacer trading con información privilegiada, supuestamente. Hoy voy a proporcionarte un poco de información sobre este proyecto de ley, explicarte lo que dice en términos sencillos, evaluar dónde están las lagunas legales y decirte lo que podría significar para los mercados si se aprueba. No debería sorprender que las personas en el poder se aprovechen de la información privilegiada para enriquecerse. Esta práctica se remonta probablemente a principios de los tiempos, pero se ha vuelto más endémica durante las últimas décadas a medida que los mercados financieros han evolucionado. El tema del trading con información privilegiada ha sido especialmente grave en los Estados Unidos. Esto se debe en parte a que alberga los mayores mercados financieros del mundo y en parte a que las decisiones que allí se toman tienen un enorme impacto en la economía nacional e internacional. El escrutinio del trading con información privilegiada realizado por los políticos de los Estados Unidos comenzó probablemente durante la crisis financiera de 2008. Como habrás adivinado, muchos políticos se enteraron de lo que estaba ocurriendo en los mercados mucho antes que el estadounidense medio, y se cree que muchos de ellos retiraron su dinero antes del crash. Esto condujo finalmente a la aprobación de la ley para no hacer trading con la información del Congreso o Ley Stock en 2012. Más información al respecto en este artículo de la Investopedia. La ley Stock exige a los políticos y otros funcionarios públicos de los Estados Unidos que revelen cualquier operación o inversión superior a $1,000 durante los 30 días siguientes a dicha operación o inversión. Lo más gracioso es que el castigo por no informar sobre operaciones o inversiones importantes es una simple multa de $200. Los políticos no dejarán de sorprendernos. Una investigación del periódico Insider descubrió que la información sobre estas multas no es pública, por lo que nadie sabe con qué frecuencia se emiten estas multas y si se pagan. Hasta donde sé, ni un solo político de los Estados Unidos ha sido multado por violar la ley Stock o ha sido detenido por ganar millones haciendo uso de información privilegiada durante las últimas décadas. Como referencia, la pena máxima de prisión por realizar trading con información privilegiada en los Estados Unidos es de 20 años. Eso es lo que nos tocaría a ti y a mí por hacer lo mismo. Ahora bien, si te preguntas por qué ha habido muchos titulares sobre el trading con información privilegiada durante los últimos 2 años, la razón la encontrarás en la pandemia. Muchos políticos de los Estados Unidos lo vendieron todo cuando se enteraron de lo que se nos venía encima. Algunos de ellos hasta 2 meses antes de que se declarara oficialmente la pandemia. Estas operaciones de trading con información privilegiada fueron tan relevantes que incluso hay una página de Wikipedia al respecto. Docenas de políticos de los Estados Unidos vendieron antes de que se conociera la noticia, volvieron a comprar sus acciones cuando se enteraron de las medidas de emergencia de la Fed y se cargaron de acciones farmacéuticas cuando entraron en escena las soluciones. Aunque otra investigación del periódico Insider descubrió que 72 políticos de los Estados Unidos han violado la ley Stock durante los últimos años, no se sabe realmente cuántos son culpables de realizar trading con información privilegiada. El ejemplo más conocido es el de Nancy Pelosi, pero ella solo se trata de la punta del iceberg. Muchos políticos de los Estados Unidos tienen un patrimonio neto totalmente desproporcionado en comparación a sus ingresos habituales de 6 cifras. Aunque algunos de estos políticos provienen de familias ricas o poseen negocios lucrativos, para la mayoría solo hay otra explicación: el trading con información privilegiada o el soborno, quizás un poco de ambas cosas. Tampoco es un problema exclusivo de los políticos de los Estados Unidos. Si has visto nuestro video sobre el escándalo de la Reserva Federal, sabrás que sus funcionarios han sido sorprendidos comprando y vendiendo acciones antes y después de los anuncios importantes sobre política monetaria. Tampoco recuerdo que haya habido castigos en estos casos. En lo que probablemente fue un intento de apaciguar a los votantes estadounidenses comprensiblemente molestos, varios políticos de los Estados Unidos presentaron varios proyectos de ley para prohibir a los funcionarios públicos el trading o la posesión de activos de cualquier tipo. Naturalmente, ninguno de estos proyectos de ley ha superado la primera fase de deliberaciones. El proyecto de ley que voy a discutir hoy no es tan diferente, ya que se presentó la semana pasada. La única diferencia es que al parecer se esperaba que fuera aprobado con el apoyo de ambos partidos.
al menos hasta que el partido político en el poder decidió aplazar la votación del proyecto de ley hasta después de las elecciones de mitad de mandato. En cualquier caso, creo que merece la pena examinarlo, ya que es probable que acabe siendo aprobado de alguna forma. Como verás, también tiene que ver con las criptomonedas. El proyecto de ley se titula, citamos, Ley de lucha contra los conflictos de intereses financieros en el gobierno y, por si te interesa, dejaré un enlace al texto completo en la descripción. Ahora bien, el propio comienzo del proyecto de ley especifica que su objetivo es, citamos, restringir el trading y la propiedad de las inversiones afectadas por parte de los altos cargos del gobierno. Esto incluye no solo a los altos cargos políticos de los Estados Unidos, sino también a los jueces federales, a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y, por supuesto, al presidente. A continuación, el proyecto pasa por un puñado de enmiendas que deben hacerse a la Ley de Ética en el gobierno de 1978. Esta ley se aprobó tras el escándalo Watergate del expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, y en ella se propuso por primera vez la declaración de las inversiones y el trading realizados por parte de los políticos. Las enmiendas del proyecto de ley actual incluyen aspectos como la aclaración de la forma en que deben declararse las operaciones y las inversiones y las definiciones de diversos activos como los valores y las materias primas. En su mayor parte se trata de una jerga jurídica poco convincente, no obstante hay algunos puntos que me llamaron la atención. El primero es que el proyecto de ley establece claramente que cualquier político de los Estados Unidos que intente invertir en cualquier activo utilizando un fideicomiso, es decir, un tercero, después de la aprobación del proyecto de ley debe desprenderse, es decir, vender el activo a más tardar 18 meses después de la aprobación del proyecto de ley. Esto es importante porque invertir a través de terceros es probablemente la forma en que la mayoría de los políticos de los Estados Unidos se están liberando actualmente de problemas vinculados al trading con información privilegiada. Por lo tanto, el comienzo de este proyecto de ley sugiere que se cerrará esta laguna legal, pero como verás, esto no está del todo claro. El segundo punto que me llamó la atención fue que el proyecto de ley señala las criptomonedas como uno de los activos con los que no se pueden hacer trading. Curiosamente, el proyecto de ley señala que los políticos de los Estados Unidos podrán seguir invirtiendo en ETFs populares como el SP500, así como en diversas formas de deuda pública. Esto enlaza con el tercer punto que me llamó la atención y es que los políticos de los Estados Unidos pueden seguir invirtiendo en otros activos a través de fideicomisos ciegos. Para los que no lo sepan, estos fideicomisos dan el control total de los bienes de una persona a un tercero que se supone que es independiente. No se trata en absoluto de una laguna legal. El cuarto punto que me llamó la atención es que los familiares de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos tampoco pueden poseer ni hacer trading con los activos afectados. Esto es importante porque los cónyuges e hijos de muchos políticos de los Estados Unidos también se han enriquecido a través del trading con información privilegiada. Hablando de este tema, si te preguntas quiénes son las personas más ricas en el sector de las criptomonedas y cómo han llegado a hacerlo, consulta el enlace en la descripción. El proyecto de ley detalla exactamente lo que los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos tendrían que hacer con sus activos si el proyecto de ley se convierte en ley. Aquí es donde las cosas se vuelven un poco confusas porque los autores señalan que estos funcionarios tienen 60 días para comprar o hacer trading con activos prohibidos después de que el proyecto de ley se convierta en ley. No obstante, la siguiente frase dice que, citamos, una persona afectada deberá desprenderse de cualquier inversión afectada en un plazo de 180 días a partir de la fecha de entrada en vigor. En otras palabras, puede comprar durante 60 días después de que la ley entre en vigor, pero tiene que vender todo 180 días después de que la ley entre en vigor. Por si esto no fuera lo suficientemente peculiar, los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos no tienen necesariamente que vender sus bienes al cabo de medio año. En lugar de ello, pueden regalar esos activos o hacer una, citamos, donación benéfica. También pueden ponerlo todo en un fideicomiso ciego, que seguro que será muy ciego. Lo que resulta prometedor es que el proyecto de ley dice explícitamente que cualquier infracción de estas nuevas leyes se hará pública en un plazo de 30 días a partir de la infracción. Recordemos que la información sobre las infracciones de la ley stock y el trading con información privilegiada no está actualmente a disposición del público. Lo que no es tan prometedor es que hay una larga lista de excepciones para estas normas. Algunas de estas excepciones tienen sentido, pero otras no tanto. Por ejemplo, se pueden conceder exenciones temporales de la supervisión a las, citamos, inversiones mantenidas en fondos u otros acuerdos financieros complejos.
Los autores señalan que estas exenciones se harán públicas en un plazo de 30 días desde su promulgación, al igual que las infracciones de las normas del proyecto de ley. También señalan que estas exenciones solo pueden durar un máximo de 90 días. Esto hace que me pregunte qué podría significar este proyecto de ley para todos los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que están haciendo staking de ETH. Sé que parece una tontería, pero a medida que más instituciones empiecen a ofrecer staking de ETH, es más que probable que algunos funcionarios no puedan vender su ETH en staking. Supongo que eso es una buena noticia dependiendo de a quién preguntes. Si te preguntas cuándo será posible que la gente venda su ETH en staking, puedes consultar nuestra reciente actualización de Ethereum utilizando el enlace en la descripción. Volvamos al tema. En cuanto a las sanciones específicas por infringir las normas establecidas en el proyecto de ley, los autores señalan que se aplicará una pequeña multa de $1,000 a cada infracción a discreción de la Comisión de Supervisión. Obviamente esto equivale a un tirón de orejas para los millones y millones que se ganan por medio del trading con información privilegiada. Probablemente por eso el proyecto de ley incluye una disposición que exige que se entregue al gobierno el 10% del valor del activo infractor. Este 10% se aplica al valor del activo infractor al principio del periodo de 30 días de infracción, lo que significa que probablemente todavía es posible obtener beneficios. Como guinda del pastel, el proyecto de ley permite que la Comisión de Supervisión renuncie a estas sanciones o las reduzca en caso de, citamos, circunstancias extraordinarias. Por si sirve de algo, la renuncia o la reducción de la sanción se hará pública. El proyecto de ley también deja la puerta abierta a las sanciones civiles en su caso, lo cual no es gran cosa ya que los casos civiles suelen dar lugar a multas, no a penas de cárcel. Hay quienes dirán que la cárcel es exactamente lo que necesitan muchos de estos políticos, pero mejor no vayamos por ahí. La siguiente parte del proyecto de ley se refiere, citamos, a la rendición de cuentas y a la divulgación pública de las medidas de cumplimiento. Esta sección comienza con una nota sobre cómo cualquier persona que sea sorprendida violando voluntariamente las leyes previstas en el proyecto de ley se encontrará cara a cara con el fiscal general. Lo interesante es que los informes del fiscal general y de la Oficina de Cumplimiento sobre las infracciones se presentarán al Congreso anualmente. Esto es interesante porque significa que cualquier infracción será probablemente revelada públicamente mucho después de que se haya producido, es decir, cuando ya no sea relevante. Tras describir todo el contenido de estas divulgaciones de información públicas, los autores giran hacia más modificaciones de la mencionada ley de ética en el gobierno. Estas incluyen el ajuste de los requisitos de información para los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de una forma que sinceramente no acabo de entender. La enmienda que me llamó la atención está relacionada con la, citamos, divulgación de información sobre criptomonedas y otros activos digitales. Aquí los autores modifican la ley de ética en el gobierno para incluir las criptomonedas en su ámbito de aplicación. Esto es bastante significativo ya que valida aún más a las criptomonedas como clase de activo. Lo que me llama la atención es un párrafo en el que los autores parecen dar a entender que las criptomonedas no son valores en el sentido tradicional. Esto es así porque señalan específicamente, citamos, otras formas de valores y criptomonedas u otros activos digitales. Suena como dos categorías distintas. Otro conjunto interesante de disposiciones se encuentra unos párrafos más adelante. Están relacionadas con el siempre citado Comité de Ética que tendrá la última palabra sobre cómo se aplican las normas del proyecto de ley. Esto es significativo en el contexto de las criptomonedas, ya que el Comité de Ética decidirá qué activos digitales están prohibidos. Lo que resulta un tanto preocupante es que este Comité de Ética también tendrá el poder de redactar nuevas normas y reglamentos relacionados con el trading y las inversiones de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Esto me recuerda a los poderes de la ley Dodd-Frank elaborados por el actual vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal. Más información sobre ese personaje en la descripción. Las dos últimas páginas del proyecto de ley tratan sobre, citamos, sanciones nuevas y reforzadas por incumplimiento. ¿Qué son estas sanciones nuevas y reforzadas, te preguntarás? Pues bien, es el aumento del tirón de orejas de $200 a un tirón de orejas de $500. Esto vuelve a ser confuso porque antes en el proyecto de ley se decía que el castigo aumentaría a un terrorífico tirón de orejas de $1,000. Al menos la parte de quedarse con el 10% de la operación de trading o la inversión sigue siendo la misma. Por último, pero no por ello menos importante, se creará una página web pública que contendrá toda la información sobre las violaciones de las disposiciones del proyecto de ley.
Esto incluye información sobre los funcionarios del gobierno a los que se les concedieron exenciones temporales de las normas y reglamentos. Es curioso que ya se pueda comprobar esta información en tiempo real. Hay múltiples páginas web que rastrean las operaciones bursátiles de los políticos e incluso algunas cuentas de Twitter que rastrean las operaciones de los políticos reincidentes. Lástima que esas cuentas de Twitter siguen siendo baneadas sin razón aparente. Esto me lleva a la gran pregunta, y es ¿qué impacto tendrá este proyecto de ley en los mercados si se convierte en ley? Empezaré reiterando que este proyecto de ley no tiene garantizada su aprobación ni siquiera con el apoyo de ambos partidos. La razón es que los funcionarios del gobierno se han beneficiado enormemente por medio de sus descaradas operaciones de trading con información privilegiada. Como he mencionado en la introducción, este hecho hace que el momento en el que aparece este proyecto de ley sea bastante sospechoso. La única razón por la que los políticos se unirían para apoyar una prohibición de la inversión y el trading es porque saben que no se puede ganar más dinero a corto o mediano plazo. Es una señal de alarma similar a la de Elon Musk, consejero delegado de Tesla, vendiendo sus acciones cerca del máximo, o a la de los demás consejeros delegados y multimillonarios que abandonaron sus empresas poco antes de que los mercados comenzaran a hundirse. En retrospectiva, deberíamos haber tomado sus acciones como una señal para hacer lo mismo. Una buena lección para la próxima vez, supongo. No obstante, como he mencionado antes, parece que este proyecto de ley no se votará en breve y eso sugiere que todavía podría haber unas cuantas grandes subidas en este mercado bajista antes de las elecciones de mitad de mandato. Algunos políticos están realmente molestos por el aplazamiento de la votación, pero quién sabe quién está en sus bolsillos. Llámeme loco, pero creo que esta supuesta prohibición del trading de acciones tiene como objetivo no tan sutil a las criptomonedas. Simplemente porque los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos podrían seguir invirtiendo en activos tradicionales como acciones y deuda pública, aunque de forma más limitada. Por otro lado, las criptomonedas estarán muy restringidas y la redacción del proyecto de ley sugiere que incluso los NFTs no estarán permitidos. Por otra parte, parece que el Comité de Ética tendrá la última palabra sobre qué criptomonedas específicas podrán tener los funcionarios del gobierno. Si te preguntas por qué se señala las criptomonedas, al parecer se debe a que la gente que está en el poder sabe que si los políticos tienen criptomonedas, es más probable que aprueben regulaciones a favor de las mismas. Por eso, la Oficina de Ética del Gobierno de los Estados Unidos prohibió a los políticos tener criptomonedas a principios de este año. Lo creas o no, las disposiciones anticriptomonedas de este proyecto de ley podrían ser contraproducentes si se convierte en ley. Esto se debe a que podrían presionar a la SEC para que apruebe un ETF de Bitcoin al contado, ya que entonces los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos estarían autorizados a invertir en este activo, al menos según mi entendimiento ciertamente amateur del proyecto de ley. Una cosa es segura y es que los funcionarios del gobierno no se saldrán con la suya a la hora de realizar trading con información privilegiada durante mucho más tiempo. La gente está empezando a darse cuenta de lo que está ocurriendo y las crecientes tensiones entre los que tienen y los que no tienen tendrán como resultado que esos políticos no recibirán votos. Esto viene a demostrar que la transparencia y la responsabilidad son fundamentales para dirigir una sociedad sólida. Estas son dos cosas que las criptomonedas hacen muy bien y con un poco de suerte los sistemas de gobernanza comunitaria basados en las criptomonedas sustituirán a los gobiernos y a todos sus funcionarios corruptos. Más información sobre el poder de la gobernanza de las criptomonedas en la descripción. Hasta aquí nuestro video sobre el próximo proyecto de ley de trading e inversiones con información privilegiada. Si te ha parecido informativo, no dejes de darle al botón de me gusta para que otros puedan encontrarlo. Asegúrate de suscribirte al canal para no perderte el próximo y recuerda hacer clic en la campanita de notificaciones. Si buscas algo que hacer, dirígete a Coinburo Clips para ver live streams y noticias urgentes sobre criptomonedas y sintoniza el podcast Coinburo para escuchar debates educativos sobre criptomonedas. También puedes seguirme en Twitter, TikTok e Instagram para ver memes y qué ocurre detrás de las cámaras y unirte a mi canal de Telegram para recibir actualizaciones diarias. Si quieres saber qué creo que ocurrirá en el mercado de las criptomonedas y cómo estoy ajustando mi cartera personal, suscríbete a mi newsletter semanal. Y si quieres apoyar el canal, dirígete a la tienda de Coinburo y hazte con una sudadera, una camiseta, una taza o incluso unos calcetines con temática cripto. Puedes encontrar estos recursos y otros más utilizando los enlaces de la descripción. Como siempre, gracias por acompañarnos y nos vemos en un par de días. Mi nombre es Guy, son asombrosos, y esto es el adiós.